Bueno, me da mucho gusto estar en este espléndido taller, con esta espléndida convocatoria, espléndida organización local y naturalmente en coordinación con otras entidades. El tema de este panel es acceso y obtención de recursos. Entonces yo les voy a hablar de lo que estamos haciendo en la Agencia Espacial Mexicana justamente para obtener recursos para desarrollar infraestructura espacial mexicana. Creo que flota en el ambiente la idea de que México necesita, por supuesto, usar mejor su información, compartirla más, coordinarla más y conocerla más. Pero para todo eso es muy útil tener información, ¿sí? Y parte de la obtención de la información es, por supuesto, acceso a las bases de datos, a la información disponible en la comunidad internacional, ya sea comprada o adquirida de manera libre. Pero el desarrollo de capacidades mexicanas es absolutamente importante porque México tiene, ya vimos, especificidades locales, necesidades específicas, y esto naturalmente derrama en la creación de conocimiento, de experiencia, de tecnología, de industria y de creación de valor. Entonces, para la Agencia Espacial Mexicana, ¿cómo podemos justificar recursos para desarrollar nuestra infraestructura? No hay milagros, tenemos que comprometer soluciones a los problemas nacionales y a la generación de empleos, que el empleo a su vez es otra necesidad nacional, otra necesidad social, a través de ciencia y tecnología espacial. Entonces el espacio tiene muchas potencialidades, se pueden hacer muchísimas cosas en el espacio, observar el universo, hacer experimentación en microgravedad, mandar otro astronauta mexicano. Hay quien piensa que la Agencia Espacial Mexicana debería dedicar la mayor parte de sus recursos a tener otro astronauta, eso nos posicionaría mediáticamente, pero lo siento, no es la prioridad de la Agencia Espacial Mexicana. La prioridad es social y empleo. Claro, no descartamos el poder tener otro u otra astronauta mexicana, y celebramos que haya astronautas mexicoamericanos de segunda o tercera generación, por supuesto, que son amigos y simpatizantes de la agencia. Pero aparte de comunicar, el espacio nos permite observar, navegar, y esto es lo que el espacio provee a la comunidad. Las necesidades sociales son primerísimamente la seguridad en el sentido amplio, seguridad nacional, seguridad interior, pero también la seguridad alimentaria, sanitaria, la seguridad en el abastecimiento de energía, la seguridad ambiental, por supuesto, la conectividad, cambio climático, empleo, salud, educación, protección ante desastres naturales. Solo cuando logramos postular que el espacio puede contribuir a estas necesidades nacionales, es cuando el Estado mexicano va a asignar recursos a través del presupuesto planteado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda, y tras la opinión de esta misma, reflejarse en el presupuesto egreso de la Federación 2015, como son proyectos multianuales 2015 y siguientes. Afortunadamente, y gracias a las gestiones que coordinamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es donde estamos sectorizados, logramos meter 3 líneas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo, que son estas. Me voy a adelantar: la transparencia, un sistema de alerta temprana para prevención de desastres, sistema espacial, sí, es una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo. La otra es la infraestructura espacial de banda ancha. Se mencionó muchas ocasiones que la banda ancha es derecho constitucional, y naturalmente México ha sido un gran operador y comprador de satélites, pero actualmente necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología de banda ancha, que es más complicada que la de observación. Y el tercero tiene que ver mucho con el sector transporte, pues para eso estamos en la Secretaría. Tiene que ser el uso de GPS para modernizar el transporte marítimo, terrestre, aéreo. Logramos insertar 7 líneas de acción en el plan sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tienen que ver con espacio. Es algo inédito en México desde 1962 que existió la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Y ahora el reto es que estas se manifiesten en el Plan Nacional de Infraestructura para desarrollar nuestros satélites de observación, nuestros satélites de comunicaciones y lanzadores también. Estos naturalmente no serán la solución del 100% ni serán los únicos. Por supuesto, seguiremos utilizando información de otros países, así como la información de nuestros satélites la compartiremos, la intercambiaremos con otros países. Amigos, y en el uso pacífico del espacio, por supuesto,
que es uno de los postulados fundamentales de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces hablamos de infraestructura espacial, que son bienes tangibles e intangibles, ¿sí? Ya sea volando en órbita o la infraestructura terrestre, que no solo son las antenas, es todos los sistemas de información geográficos y de distribución a través de líneas dedicadas, Internet 2, etc. Pero también lo intangible, que es el acceso a las posiciones orbitales. Para los satélites geoestacionarios, la posición orbital es única y hay una gran y feroz y despiadada competencia internacional para tener estas posiciones orbitales que son únicas. En los de órbita baja no hay ese problema. Y todo lo demás de saber hacer. Entonces, la inversión es muy redituable. Finalmente, la OCDE alega que en promedio el factor de retorno de inversión es entre 1.4 y 4.9 de la inversión inicial. Esto es en general, ¿sí? Incluyendo los sectores científicos, donde no hay un retorno directo, pero sí hay un retorno indirecto. Pero también el sector telecomunicaciones. En satélites de comunicaciones el factor de retorno de inversión es 20:1. Por eso es un sector ya prácticamente privatizado. El sector de observación del territorio es medianamente privatizado. Siguiente. Entonces, ¿cómo estamos en infraestructura espacial? Dependencia total del extranjero, tanto en comunicaciones como observación. No hay satélites propios, no hay acceso al espacio propio si no tenemos lanzadores. Tenemos capacidades limitadas de procesamiento de datos y entonces necesitamos aumentar la disponibilidad de conectividad satelital. Este ya es el plan sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algo muy agradable es que ya aparece la infraestructura espacial, ¿sí? Es algo inédito desde hace 50 años, ¿sí? Y aquí habla ya de vehículos orbitales y suborbitales. No es el plan de la agencia, es el plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se ve que el Estado mexicano ha hecho una valoración positiva de la necesidad de contar con infraestructura espacial. Aquí lo rojo es lo urgente, lo verde es deseable y lo gris es un poquito a largo plazo. Pero vemos que en espacial está en verde aquí la parte de infraestructura espacial. Y también en vehículos orbitales y suborbitales, bueno, está en gris, pero quiere decir que es deseable a mediano plazo, ¿sí? Y también aquí, por ejemplo, la infraestructura espacial está con rojo, sí, que es absolutamente prioritaria para el desarrollo sectorial. El sector necesita desarrollar sus satélites, sus lanzadores, su infraestructura terrestre. Para todo esto, pues nosotros lo logramos a través de diálogo con comunidades como con ustedes. Aparte de la comunidad académica, hablamos con CENAPRED, con Protección Civil, con INEGI, con CEMAR, con SEDENA, con CONAVIO, con CONAFOR, con Pemex, con CFE, con los estados, con SAGARPA y con otros actores. Y con esto esperamos pasar de ser consumidores a ser productores y por supuesto consumidores de nuestra propia información y de la comunidad internacional. No hay milagros, estamos en una sociedad global y tenemos que compartir información y por supuesto la información de los satélites mexicanos será compartida de manera prioritaria con los hermanos de América Latina y el Caribe en prioridad y después con el resto de la comunidad internacional. Alegamos también que la métrica, países como la India desarrolló todo su sistema espacial civil, tienen un programa militar que de eso no hablamos, enfocado al agua que sobra en el sur y falta en el norte, ¿sí? Crucial. Agua es la palabra clave. Y el antes y después, antes había una inundación, había 10,000 muertos. Después de contar con el sistema espacial, la India redujo en 2 órdenes de magnitud promedio. O sea, en lugar de 10,000 hay 100 nada más. El satélite no va a evitar el desastre y tampoco va a evitar que haya muertos, pero lo va a reducir de manera sustancial, aportando en todas las fases, la prevención, la atención, la mitigación y la atención post-evento y todo lo demás. Muy bien, otros países han hecho cuestiones similares. La Agencia Espacial Mexicana coordinó un taller en Bogotá, Colombia, a fines del año pasado, sobre el uso de información espacial para desastres naturales. Emitimos la declaración de Bogotá, estará pronto en la página de la Agencia Espacial Mexicana, pero las temáticas, los
los cuestionamientos, las preocupaciones no son muy diferentes de lo que se ha discutido aquí, nada más que allá se tuvo la situación internacional muy en cuenta. Sigamos. Aquí se desarrollar sistemas de monitoreo. Aquí está la parte de alerta temprana para prevención, mitigación y respuesta. Estas son las famosas estrategias y estas son las líneas de acción. La ley de planeación del gobierno federal dice que así tiene que hacerse. Aquí también, por ejemplo, infraestructura espacial que modernice, Programa Nacional de Actividades Espaciales, etcétera, etcétera, en el sector espacial, cosa que nos da mucho gusto, de la Secretaría de Comunicaciones. Entonces hablamos de 3 subsistemas. Observación del territorio, que no tenemos satélites, disponibilidad limitada. Muchas veces las licencias no son de propiedad, sino de uso, entonces es muy difícil compartirlas. La seguridad nacional depende de un proveedor extranjero, cosa que suena chocante, pero bueno. Y lo que hay no está necesariamente diseñado para las necesidades de México. Entonces, la idea es desarrollar, después de muchas vueltas con los usuarios, un satélite de alta resolución y uno de resolución media para la observación del territorio. Estimamos que del orden de 3,000 millones de pesos a 3 años tendríamos los 2 satélites con 7 años de duración en órbita y 15 años en el segmento terrestre, incluyendo la operación por los 10 años de vida útil porque están en secuencia. Nada más comparen, son 1,000 millones de pesos al año, nada más comparen con lo que se gastó en Ingrid y Manuel, nada más en Ingrid y Manuel, y nada más en Guerrero es un factor 1 a 15 más o menos. Claro, no va a evitar el fenómeno, ni va a evitar que haya muertes, pero las va a reducir, estimamos un factor 2 órdenes de magnitud. ¿Sí? Bueno, aquí no, estos son detalles, incluye el segmento terrestre. Para el de alta resolución, naturalmente para desastres, inteligencia, catastro, estimación de recursos, estadística. La idea es un compromiso entre que no sea una aplicación muy puntual, porque entonces no contaríamos con recursos o la opinión favorable de otros sectores, y tampoco dejarlo para aplicaciones muy anchas, porque entonces no serviría para nada, ¿no? Sería experimental. Lo mismo el de media resolución para también desastres que requieren menos resolución, como incendios forestales, por ejemplo, pero todo lo que es medio ambiente. Y la idea es no nada más pensar en tener la bandera de México en el espacio, ¿sí? Que desafortunadamente hay otros países que su programa desafortunadamente es más mediático que tecnológico. Queremos algo que solucione problemas y que lance la industria nacional con una red de receptores y naturalmente una red de datos que permita compartir, como es esto que dice aquí, conectividad. Y el uso colaborativo en el procesamiento, almacenamiento, distribución, diseminación, etcétera, ¿sí? Estaría pareado con un centro de procesamiento de datos, un centro de integración de vehículos espaciales, que es muy interesante, un centro nacional de pruebas espaciales y un centro nacional de transferencia tecnológica. Aquí me inspiré en lo que pasó con el Fondo Sectorial de la Secretaría de Energía. Para las nuevas energías, que también es algo absolutamente importante para México e impacta en desastres y en cambio climático, se desarrollan 3 centros de investigación, uno en eólica, uno en solar y otro en otra fuente de energía renovable. Y bueno, esto es muy importante porque también veríamos cosas muy científicas como el famoso clima espacial, que es como el Sol interactúa con la Tierra y con otros cuerpos celestes, incluyendo los satélites, la vida humana, las líneas de comunicaciones, y también la parte de objetos cercanos a la Tierra, que esto es también una situación que puede convertirse en una emergencia nacional. Ya vimos lo que pasó en los Montes Urales hace un año aproximadamente, y el riesgo de impacto meteorítico que trae trayectoria de colisión no es remoto, sobre todo que ahora ya los podemos localizar, ¿sí? Lo que pasa es que antes pensamos que era muy remoto porque no teníamos los telescopios. Y también programa académico y lo que es banda ancha. Aquí está un poco el desglose, no voy a entrar en ese detalle, pero también el segundo de los 3 dominantes es la parte de satélites de comunicaciones. Para comunicaciones sería un llenador de oportunidad. En inglés se dice un gap filler, ¿sí? México tiene el sistema MEXSAT
de comunicaciones. El MEXSAT 1 es un gran satélite, es en banda KU y los otros dos son en banda L para comunicaciones móviles. Pero eso se decidió antes de la reforma constitucional. Ahora con la reforma las necesidades se han incrementado de manera dramática. Entonces México necesita disponer de más satélites. Opción 1, comprarlos llave en mano. Opción 2 es desarrollarlos con la tecnología, con el talento, el conocimiento e impulso en la industria nacional. Si yo les preguntara qué opción decidirían, todos ustedes levantarían la mano por la opción 2. Por eso ni siquiera hago la encuesta. Hay que desarrollar las cosas en México. Estos son más complicados, están arriba de los anillos de radiación de Van Allen, la electrónica es más compleja, la potencia es más alta y la lucha por la posición geoestacionaria lo es también. La agenda digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que depende del Ejecutivo Federal directamente, a través de la CECIC, que tuvimos una flamante presentación por su representante, es la que promueve el acceso a banda ancha. Y para, dar banda ancha en las colonias acomodadas de las ciudades, pues no hay ningún problema, eso hasta redituable. Pero ¿qué pasa con esos más de 100,000 poblados? De los cuales la mitad no tienen inalámbrico, ni fibra, ni cable, nada. El satélite es la única manera. Entonces hay que desarrollar esa tecnología, ¿sí? Bueno, de esta manera. Y no nos metemos con la operación. La AM lo que quiere es desarrollar nacional, la CECIC hará la política y Telecom, que es otra dependencia de la ST, hará la operación. Entonces, la idea es meterlos en el Plan Nacional de Infraestructura. Con eso podremos obtener fondos del Fondo Nacional de Infraestructura. Estamos comprometiendo tanto en este como en el otro, no nada más depender de recursos federales. El compromiso de la agencia es buscar fondos del sector privado, de los estados y de la comunidad internacional, y ya estamos teniendo éxitos. Y mucho, naturalmente, el desarrollo sería cofinanciado con un cierto país, ¿sí? Puse país C, ¿cuál puede ser? Tenemos ya varios identificados. Ya casi termino. Esta sería la infraestructura, no muy diferente de la anterior. Naturalmente, aquí se requieren centros de control, al menos en 2 lugares de México, pero estarían en México los centros de control. Es muy importante eso, no en el extranjero. Y naturalmente todo lo que tiene que ver con la aplicación, la distribución de la banda ancha. Y naturalmente México depende de otros de manera coordinada, pero ya teniendo nuestra infraestructura, ¿sí? Para cubrir el territorio mexicano, mares territoriales y quizás un poco del sur de Estados Unidos y el norte y la parte de Centroamérica y un poquito el norte de América del Sur. ¿Sí? Aquí, bueno, ya tenemos hasta un prediseño todavía del MEXSAT, ¿sí? MEXSAT N le llamamos, aunque después le podemos poner otro nombre, como han cambiado. Y el tercer dominante que les quería platicar es, ¿y cómo lo lanzamos? ¿No? Ya los tenemos, entonces tenemos que rentar los servicios. Los servicios de lanzamiento se miden en centenas de millones de dólares, incluyendo el seguro, ¿sí? Por ejemplo, nada más, bueno, mejor no doy esas figuras, no hay tiempo. La idea es, traemos 2 estrategias de desarrollo de lanzadores. En México hay mucha gente que ha trabajado sobre el lanzamiento de cohetes, motores, propulsores, estabilización, dinámica orbital, etcétera, seguimiento, rastreo, posicionamiento. Es increíble la riqueza de la gente en México en el área de lanzadores, pero estamos dispersos, estamos descoordinados, no estamos conectados. La idea es simplemente asociarnos con un extranjero para lanzar satélites pequeños. Los satélites pequeños actuales tienen desempeños muy impresionantes con respecto a lo que había antes. Y poner la base de lanzamiento en México, comercializar conjuntamente y podremos estar lanzando 2015 o 2016. Eso sería nada más poner la base en México con un país para lanzadores pequeños, ¿sí? 300 a 500 kilos. La otra opción es co-desarrollarlo con otro país, un nuevo lanzador basado en un motor ya probado, ¿sí? O de varias etapas, ¿sí? A realizarse en México. Entonces esto sería mucho mejor para México, claro, no sería tan pronto, sería 2018 o 2019. Pero para propósitos políticos sería 2018. Muy bien, pero para todo esto se requiere la colaboración, y ya casi termino, entre academia, que son ustedes, la industria y el gobierno federal, estatal y municipal. La agencia ha avanzado en convenios con otros estados para diferentes subsistemas, estudios, etcétera, con todos estos estados, y nos daría mucho gusto tener un convenio con
Tabasco, dado que hemos detectado grandes oportunidades de desarrollo aquí en capital humano, en infraestructura, en la universidad, en la academia y en la industria y el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente la visión de México tiene que ser a largo plazo, pero hay que dar entregables a corto plazo para los tiempos políticos, legislativos y ejecutivos, como en todos los países del mundo, no hay milagros, ¿no? Tenemos esta infraestructura de transporte espacial, naturalmente es fruto de una visión. El espacio es gran habilitador a soluciones a necesidades sociales y también nos permite el desarrollo industrial. Tenemos que tener nuestros satélites para nuestras necesidades y esto nos permitirá desarrollar los instrumentos que van a bordo, los que están en tierra, para investigación científica. Queremos reposicionarnos como actor espacial internacional, líder en América Latina. Hoy lo es Brasil, el segundo es Argentina. México podría tener el mismo posicionamiento de Brasil si desarrollamos estos proyectos en 2020, ¿sí? Que en 2020 no falta mucho. Y por supuesto, como una gran economía, participar en los grandes proyectos espaciales internacionales. Con esto y con la idea de seguir trabajando para conseguir recursos para la infraestructura espacial de México del gobierno federal, pero con el compromiso de buscar en la industria y en otras fuentes la comunidad internacional. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias.